Ok, entonces empezamos. Tenemos hoy día a Pedro Grados. Él es profesor de la Universidad de Lima, de esta casa de estudio. También enseña en el PAP de la Universidad de Piura. Tiene estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Tiene un máster en banca y finanzas y es economista por la Universidad de Lima. Actualmente es presidente de COFIDE. Es ex vicepresidente de gestión de activos y pensiones del Scotiabank del Perú y ha sido superintendente adjunto de banco. Entonces, yo los voy a dejar ahora con Pedro Grados y recuerden que les mandé algunas pautas para la videoconferencia, ¿sí? Como adjunto. Recuerden que durante la exposición podrían ir registrando sus preguntas en el chat, pero van a ser respondidas básicamente al final de la conferencia. Pedro tiene no más de una hora, no más de una hora para conversar con nosotros. El tema, recuerden, que vamos a tratar es el mercado de valores y el entorno económico. Ok, gracias, Pedro. Bueno, buenas noches con todos, un gusto estar con ustedes. Después de un ajetreado viaje del centro de Lima hasta Surco, en esta ciudad con un tráfico algo complicado, habiendo pasado por distintas zonas de Lima, listo para hablar sobre el entorno económico y el mercado de valores. Quizás empezamos, tengo una hora, por lo tanto voy a poner el reloj para no excederme y darle tiempo para las preguntas que ustedes consideren. Cuando uno analiza los mercados de valores, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué tiene influencia en un mercado de valores? ¿Qué afecta realmente el valor de las acciones, el valor de los bonos, etcétera? Y la respuesta que podríamos dar, la primera respuesta es lo externo a la empresa. Indudablemente también hablaremos de lo interno a la empresa. Pero lo externo a la empresa es lo que pasa en el mundo, en la región y en el país. Es muy importante siempre entender qué está pasando en el mundo, en la región y en el país, tanto desde una perspectiva social, política, como estrictamente económica. Y haremos algunos ejemplos a lo largo de esta breve conversación con ustedes a través del sistema Conexión de la Universidad de Lima. Y lo segundo es entrar al análisis de las empresas. Pero, entorno, mercado de valores, ¿por qué el entorno afecta al mercado de valores y por qué es importante el mercado de valores? El entorno, ya lo decíamos, lo que pasa en mundo, región y país, pero mercado de valores es una forma como uno puede ahorrar, como uno puede invertir su dinero. Cuando uno gasta menos de lo que recibe mensualmente o periódicamente, lo que uno hace realmente es tiene un ahorro. Y ese ahorro lo que permite es invertir. Y uno puede invertir en los bancos a una tasa fija, a 5, a 8%, o uno lo puede invertir, voy a poner un poquito de agua, acabo de darme cuenta que hay agua por aquí. ¿Ah? Además estoy sudando, he venido corriendo. Muchas gracias. Bien, en los bancos decía. En los bancos no es mercado de valores porque el riesgo que uno asume es el riesgo del banco. Si uno va a los bancos que tienen mejor calificación, es decir, menos riesgo, te van a dar una tasa menor que los bancos o las cajas municipales y rurales que tienen una calificación menor. Por ejemplo, al día de hoy, los bancos con menor calificación en un depósito a plazo a un año te pueden estar pagando entre 4 y 5%, quizás algunos 6% cuando uno coloca el dinero a 2 años. Mientras que las cajas municipales, y esto es información pública, que invierten y prestan dinero a micro, pequeña y mediana empresa, te dan una tasa mayor porque su negocio es algo más riesgoso. Y por lo tanto, te dan tasas a 1 o 2 años que pueden estar más bien entre 6 y 8%. Pero nosotros no nos vamos a referir a ese mercado. Y estoy hablando en soles. En el mercado en dólares las tasas están bastante por debajo. En los bancos a 1 año y quizás a 2 te deben de estar entre 1 y 1,5 y las cajas municipales probablemente te den 2%. ¿Por qué la diferencia entre soles y dólares? Porque el mercado espera que a futuro, lo cual no necesariamente es cierto, el tipo de cambio suba y por lo tanto esa menor tasa de interés sea compensada por la pérdida de valor del sol. Si eso ocurre o no ocurre, solo el tiempo lo dirá. Yo creo que si uno no quiere asumir riesgo, el mercado bancario a 6% es una buena tasa. ¿Y por qué es una buena tasa? Antes de entrar al mercado de valores. Porque en el mercado bancario, 6%, con una inflación que está aproximadamente por el 3%,
uno en términos reales está ganando 3%. Quiere decir que si yo, estos lentes, los lentes que tengo puestos son para ver de cerca, son para ver de lejos, estos lentes, ahí los voy a mostrar, si estos lentes cuestan 100, a fin de año cuestan 103 por inflación, pero mi ahorro va a ser 106, compraría estos lentes y algo más. Por lo tanto, sí conviene guardar en los bancos y lo que uno quiere es evitar riesgo de volatilidad, de mucho cambio y largo plazo. Pero no nos vamos a referir a los bancos, no estamos acá para hablar de los bancos y del entorno, estamos acá para hablar del mercado de valores. ¿Cuál es la característica del mercado de valores? A diferencia de los bancos, que se denominan mercado de intermediación indirecta, porque uno le da el dinero al banco comercial y el banco comercial se lo presta al usuario final, en el mercado de valores uno le da el dinero directamente al que va a hacer uso de ese dinero. Por eso se les llama mercados de intermediación directa, donde uno asume directamente el riesgo de la empresa a la cual uno le da dinero. Y hay, de manera resumida, dos grandes instrumentos en este mercado de valores. Por un lado, uno dice, en lugar de darle el dinero al banco y recibir una tasa de interés, ¿por qué mejor no le doy el dinero a la empresa? A través ya del mercado de valores de algo que se llama papel comercial y o bono. La diferencia entre el papel comercial y el bono es que el papel comercial lo que hace es, uno le da dinero a la empresa, digamos, le da dinero a Telefónica, le da dinero a Licor, le da dinero a cualquier empresa en cualquier sector que voluntariamente decida salir al mercado, y uno le puede dar dinero a menos de un año o a más de un año. Si le da dinero a menos de un año, es un papel comercial, uno obtiene una rentabilidad, para no confundir la diferencia entre tasa de interés y ganancia de capital, en términos de rentabilidad, cuánto pongo y cuánto saco, que puede estar, dependiendo del nivel de riesgo, probablemente entre 4, 10 o hasta 15% si uno entra a instrumentos de mucho riesgo. Si uno entra al mercado de bonos, ya el tema es bastante distinto. Hoy día, debido a la estabilidad macroeconómica, y vamos a empezar a mezclar entorno con mercado financiero, hay empresas en el Perú que han hecho emisiones a 10, 20 años. Más aún, aunque ustedes no lo crean y lo pueden buscar en la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, el Estado peruano tiene emisiones hasta el año 2055 en soles y aproximadamente el 2050 en dólares. Uno, no es fácil, no son montos pequeños, pero uno también puede darle dinero al mercado peruano, al Estado peruano, al Tesoro peruano, y probablemente en dólares la tasa entre 20 y 30 años esté ahora entre 6 y 8%, y en soles esté entre 7 y 9. No hay una diferencia tan grande en el mercado de bonos de dólares y soles. Ahora, si uno en lugar de darle dinero, y todavía no estamos hablando de acciones, que es lo que más le gusta generalmente a los estudiantes o al público en general, porque tiene más adrenalina, más riesgo, más rentabilidad históricamente, pero en este mercado de bonos, lo que ocurre cuando uno invierte a largo plazo es que cualquier inversión, cualquier compra de un bono que no sea del Estado, un bono que sea de una empresa, tiene una prima, un adicional de rentabilidad. Y es que conceptualmente el menor riesgo es el riesgo del Estado. ¿Y por qué el menor riesgo es el riesgo del Estado? Porque el único que puede emitir dinero es el Estado peruano. Nadie más que el Estado peruano, o el Estado norteamericano, o el Estado chileno. Es decir, el único que puede pagar su deuda emitiendo dinero, conceptualmente y yendo al extremo, hay muchos elementos de protección para que esto no se dé, pero conceptualmente lo podría hacer el Estado. Por eso se considera que cuando uno invierte en instrumentos del Estado, con una serie de supuestos, está asumiendo riesgo cero. Si decíamos que el Estado, dependiendo de si es a 10, 20 o 30 años, paga tasas de 5, 6, 7, 8, hasta 10% si fueran soles, las empresas pagarán 1%, 5%, 10% más, dependiendo del nivel de riesgo y del plazo, que son las dos variables que tienen que ver cuando uno entra a renta fija. Este primer mundo, este mundo de las inversiones, es un mundo de renta fija cuando lo que uno va a recibir es una cantidad de dinero fija o aproximadamente fija. Hay sofisticaciones que hacen casi imposible encontrar la rentabilidad final incluso en estos instrumentos que van más allá de esa conversación.
Pero tenemos el otro mundo, y de ahí vamos a regresar al entorno para ver qué está ocurriendo en el mercado mundial. Tenemos el mundo de las acciones. Y en el mundo de las acciones, primero, ¿qué es una acción? Cuando yo le daba dinero a la empresa, como préstamo, lo que hacía era compraba un papel, un valor mobiliario, donde la empresa se compromete a pagarme ese dinero más un interés. Pero hay una cantidad fija de dinero más el interés. Yo no soy socio, no soy accionista, no soy dueño de un porcentaje de la empresa, soy un simple acreedor. Para la empresa es un acreedor adicional o la empresa tiene una deuda con nosotros. Pero de repente me interesa ser más proactivo, conocer más las situaciones de las empresas en general o de empresas en particular, desde las muy pequeñitas, y podríamos hablar algo de los startups si nos da el tiempo, hasta las muy grandes. Y decido, por ejemplo, comprar acciones en el mercado local de Credit Corp. Credit Corp es el grupo financiero más grande de Perú, incluye al Banco de Crédito, a Pacífico Peruano-Suiza, a Prima, administradora de fondos de pensiones, y algunas otras empresas adicionales, todas vinculadas a la actividad financiera. El valor de Credit Corp en el mercado debe estar alrededor de los 14.000 millones de dólares aproximadamente. Todo el grupo vale 14.000 millones de dólares. Tiene una utilidad anual de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Probablemente sea la empresa peruana con mayor utilidad anual, 1.000 millones de dólares de utilidad. Y Credit Corp, si uno se traslada a la época de la crisis del año 2008, valía 30 dólares la acción. Hoy día está en más o menos 160 dólares la acción. Es decir, en 8 años y medio he más que quintuplicado mi rentabilidad o el valor de mi inversión en dólares. Si hubiera invertido 10.000 dólares, hoy día tendría 50.000 dólares. Si hubiera invertido 100.000, tendría $500.000 de dólares. Y esa es una alternativa. Pero el mercado peruano, la economía peruana, no es una economía cerrada. Es una economía de libre ingreso de capitales. El dinero puede entrar y el dinero puede salir. Puede entrar y salir sin ningún problema. Y por lo tanto, el inversionista en el mercado peruano puede invertir alrededor del mundo. Y esto es importante. Puede invertir en cualquier mercado donde también exista la misma facilidad de ingreso y salida de capital. ¿Y por qué les cuento esto? Y después regresamos al entorno. Les cuento esto porque uno puede comprar la empresa más valiosa del mundo. ¿Cuál creen ustedes que es la empresa más valiosa del mundo? Una empresa conocida, una empresa que muchos llevan su nombre en los celulares o en las tablets. Apple. ¿Cuánto vale Apple? Apple ha llegado a un valor aproximado de 800.000 millones de dólares. En castellano, 800.000 millardos. En inglés, 800.000 billions. Hay un error clásico que es traducir billion como billón, y ahí hay que invitar a la señora Marta Hildebrand para que sepa que el billion no es billón, sino el billion es millardo. Pero no estamos en una charla de gramática castellana, estamos en una charla de valor. 800.000 millones de dólares, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos 3.5 veces todo lo que se produce en el Perú en un año. O sea, necesitaríamos más de 3 años de producción de Perú para poder comprar el 100% de Apple. Y yo les decía que las empresas valen por lo externo y lo interno, valen por lo que pasa en el mundo, región, país, estabilidad, y valen por lo interno. Y en lo interno, ¿qué es importante? Las fortalezas de la empresa. ¿Y cuál es la gran fortaleza de Apple? Creatividad, tecnología. Steve Jobs decía que él no requería de estudios de mercado, porque si uno hace un estudio de mercado, lo que uno va a obtener es la información que el consumidor ya tiene en su mente. Steve Jobs consideraba que él creaba temas nuevos, temas que no están en la mente de las personas, creaba bienes que se iban a convertir después en necesidad. Y si no, pensemos en el celular y en el uso que hacemos en el celular, y en un país como el Perú, de casi inexistencia de celulares, hace solo 27 años, en 1990, a más de 30 millones de celulares. En el Perú hoy día hay más celulares que habitantes, para que se hagan una idea. Bien, pero hemos dado entonces una
no tan breve, pero una introducción sobre de qué estamos hablando. Estamos hablando de mercados financieros, es decir, si uno tiene dinero, uno puede colocar el dinero al banco, puede ir al mercado de valores, en el mercado de valores o de capitales uno puede comprar bonos, le presta dinero a las empresas o uno puede comprar acciones. Pero, ¿por qué uno compra bonos y acciones? Porque uno quiere ahorrar, invertir, ganar dinero. Eso es lo que uno quiere, ahorrar, invertir, ganar dinero. Y si uno quiere ahorrar, invertir, ganar dinero, la pregunta es, ¿cómo sé qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué invierto a futuro? ¿Cómo tengo algunos indicadores de lo que va a pasar con el valor del bono y o de la acción? Y para eso existen escuelas para la toma de decisiones de inversión. Si tratáramos de resumir una de las dos escuelas, la fundamentalista, lo que diríamos es que el valor de una acción depende del flujo futuro de fondos. ¿Qué es esto del flujo futuro de fondos? Así como uno no se casa, sino por lo que va a hacer, es decir, sería absurdo que uno decida casarse pensando en que fue muy feliz en el pasado, pero no sabe si va a ser feliz en el futuro. En teoría uno se casa porque piensa que va a seguir siendo feliz y más feliz todavía. Igual, cuando uno no invierte por lo que fue la empresa en el pasado, por lo que hizo esa empresa en el pasado, sino por lo que creemos que va a ser esa empresa en el futuro, y por lo tanto, por el valor que consideramos va a adquirir. Porque ese flujo futuro de fondos, ¿de qué depende? De las ventas de la empresa. Ustedes recordarán, aquellos que están en Lima, que son la mayoría, qué ocurrió con algunas tiendas de venta de ropa cuando abrieron sus primeros locales en Lima, Forever 21 y algunas otras. Las chicas, más que los chicos, pero algunos chicos también, se amanecieron en la puerta de la tienda para comprar lo primero que se les ofreciera en la apertura. Eso es marca, eso es atracción, y por lo tanto esa empresa tiene valor conforme va mudándose, y hay que ver qué implica y cómo consigue ese valor. Y hay una serie de elementos vinculados con el valor. Pero el valor es flujo futuro. ¿Y cómo determino ese flujo futuro? Y ahora sí, regresamos al entorno, por lo externo y por lo interno. Entonces, ya hemos dicho, y repito, ahorro, la banca, el mercado de valores, acciones, bonos, acciones y bonos, tanto en el mercado local, internacional, y ahora estamos tratando de determinar el valor. Y el valor es valor futuro, valor actual de flujo futuro de fondos. Pero, bien, pensemos de qué depende el futuro. Y ahora regresamos a la primera parte, entorno y mercado de valores. Regresamos a entorno. ¿Qué está pasando en el mundo? Y aquello que está pasando en el mundo, ¿cómo podría afectar el valor de las acciones? Y como el mundo cada vez está más interconectado, este tema de la aldea global es una realidad. Este tema de la aldea global no es una excusa. Realmente el mundo está interconectado. Muchos chicos en Lima, antes que ser hinchas de la U, de la Alianza, son hinchas del Real Madrid o del Barcelona, no solamente porque el fútbol no le va bien acá, sino porque pueden ver los partidos en directo, a través de cable o de cualquier otro sistema. Pero ¿qué tiene que ver eso con una charla de mercado de valores? Tiene mucho que ver, porque lo que pase en el mercado de valores del mundo, y también del Perú, va a depender, en primer lugar, de lo que pase en la economía norteamericana. Porque Estados Unidos es hoy día todavía la principal economía del mundo. Aproximadamente un 20, dependiendo de cómo la midamos, hasta un 22-23% de la economía mundial. China es la segunda economía del mundo. Si corregimos por paridad de poder de compra, es una sofisticación, o sea, en términos nominales probablemente China sea más que Estados Unidos, pero en términos nominales Estados Unidos es más que China, pero si hablamos de capacidad de compra, que es una sofisticación económica, probablemente China ya sea superior a Estados Unidos. Pero ¿qué tiene que ver China y Estados Unidos? Estados Unidos es el principal mercado de importaciones. Casi todos los países del mundo quieren importar a Estados Unidos, quieren venderle sus productos a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para que a la agroindustria peruana le vaya bien, aquellos que venden paltas, uvas, arándanos u otros productos agropecuarios o agrícolas a Estados Unidos, pues tienen que tener los canales, la infraestructura, pero sobre todo el mercado norteamericano tiene que seguir creciendo. La economía norteamericana es la más grande del mundo, la más sofisticada también, está pasando por una leve recuperación. El mundo en general está pasando por una leve recuperación
de un estimado de 3.5, a fines del año pasado se habla de un crecimiento de la economía mundial de 3.6 aproximadamente. Hay un cierto optimismo en esa recuperación. Sin embargo, hay algunas dudas con respecto a la recuperación de la economía mundial. Y vayamos pasando revista a algunos países, los más importantes, Estados Unidos. El gran problema de Estados Unidos es que si bien se está recuperando, ellos salieron de la crisis de una manera muy particular y no hay evidencia histórica de haberlo hecho, de haber resuelto este nudo que se les ha formado mirando hacia adelante. Para evitar una crisis como la de 1930, la llamada Gran Depresión en el 2008, lo que hizo el gobierno norteamericano, o la Reserva Federal específicamente, fue emitir mucho dinero. Y al haber puesto a funcionar la maquinita, hoy día el tema es cómo retiro ese dinero, ni tan rápido para que se convierta en recesión, ni tan despacio como para que se vaya a precios y se convierta en inflación. Que son como dos grandes problemas en las economías. O se produce menos o los precios suben mucho. Ambas las hemos vivido históricamente en el Perú. Hace muchos años que no tenemos una recesión, más de 20, y aquellos que recordamos los 90, sobre todo inicio de los 90, la inflación era un problema en nuestro país. Pero sí es la principal economía mundial y eso genera mucha incertidumbre. Como hay necesidad de retirar parte de esa, técnicamente se llama emisión inorgánica, en la economía norteamericana, la forma de hacerlo es subiendo la tasa de interés que maneja la Reserva Federal norteamericana, para decirlo en términos locales, el Banco Central de los Estados Unidos. Ese incremento en la tasa de interés tiene dos efectos. Tiene un efecto vinculado con cierta contracción o ciertos incentivos en contra de las inversiones del sector real, porque el costo del dinero se vuelve más caro, pero tiene otro efecto, que es evita inflación y atrae dólares nuevamente hacia los Estados Unidos. Muy probablemente, este año la economía norteamericana suba 2 o 3 veces su tasa de interés y eso va a tener efectos en la economía mundial. Y ahí no hay nada escrito. El señor Trump, que está yendo contra la ortodoxia económica y que hay muchas opiniones en contra, es un riesgo, no él como persona, pero sí parte de las políticas que ha mencionado. ¿Y por qué menciono a Trump? Porque Trump puede generar o más o menos incrementos de la tasa de interés. No depende de él, porque el Banco Central norteamericano, como el Banco Central peruano, es independiente del Poder Ejecutivo, del presidente. Si Trump quiere llevar adelante toda esta política de expansión y de infraestructura, bienvenida, pero tiene que hacerlo con mucho cuidado para que no se vaya a precios y para que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, no suba las tasas de interés de manera reiterativa y varias veces. Entonces, es muy importante hacerle seguimiento a la economía norteamericana, pero aprovecho esto para mencionar dos grandes riesgos de la economía mundial. Uno estrictamente económico, con implicancias sociales, y otro, yo diría, social, pero producto de implicancias económicas. El primero, ya lo dije, la política proteccionista que está aplicando Estados Unidos, o que por lo menos dice que va a aplicar Estados Unidos, no solo es un tema de Norteamérica. El Brexit en Gran Bretaña es exactamente lo mismo. Y las elecciones el domingo pasado en Francia, donde la señora Le Pen ha pasado a la segunda vuelta, es exactamente lo mismo. Y hay algunos países de Europa que están pensando en políticas proteccionistas. ¿Qué significa proteccionismo? Que subo los impuestos a los productos que vienen de afuera y es más difícil que el Perú, por ejemplo, exporte. Nos vemos afectados, se ven afectados el precio de nuestras acciones, nuestros bonos, nuestras empresas, la cantidad de empleo, etcétera, etcétera. ¿Por qué política proteccionista cuando en los últimos 200 años la ortodoxia económica de Occidente más bien ha propugnado la apertura? Porque en algún momento esa apertura ha empezado a favorecer mucho más a los países emergentes, como el Perú, que a los países desarrollados. Los países emergentes, China, por ejemplo, crece a 6 o 7, Estados Unidos crece a 2. Por lo tanto, China viene creciendo mucho más que Estados Unidos, aunque indudablemente el nivel de vida en los Estados Unidos está muy por encima del nivel de vida en China todavía. Pero a largo plazo, esta integración genera una nivelación, si bien hacia arriba, pero una nivelación de las calidades de vida. Y eso implica que si bien
el nivel de vida, la cantidad de dinero que pueden seguir recibiendo los norteamericanos puede estar creciendo poquito a poquito, en China a una tasa mayor. Sin embargo, el ser competitivos se vuelve más difícil. Y uno tiene que acostumbrarse, por ejemplo, a estar en Internet, a conectarse con el mundo. Hoy día casi todas las universidades que se llaman el Ivy League en los Estados Unidos ponen a disposición del mundo sílabos y cursos al 100%. ¿Y por qué lo hacen? Porque para ellos, mira, lo importante es que tú vengas a la universidad y que yo te dicte el curso. Yo te puedo poner todo el material y no tienes el valor agregado que te damos como universidad. Ese nivel de competitividad le pone mucha fuerza a otras universidades en el mundo. Casi en cualquier ranking mundial, de las 10 mejores universidades, entre 5 y 10 son norteamericanas. Y probablemente los mejores críticos de literatura peruana o de interpretación, en fin, del arte peruano, algunos peruanos con doctorados y que trabajan en universidades norteamericanas. Estados Unidos todavía concentra gran parte del conocimiento mundial, pero ¿por qué les comento toda esta idea de la economía norteamericana y de la concentración y de la competitividad? Porque lo que está pasando en Estados Unidos es que cada vez hay que trabajar más para vivir igual si hablamos de la clase media. Hace algunos 7 o 8 años hubo una protesta que en el extremo la denominaron 99%, 1%. Se referían hipotéticamente a que el 99% de la población norteamericana tenía el 1% del ingreso y el 1% de la población norteamericana tenía el 99% del ingreso. Este es un extremo, esto no es cierto, pero que hay una concentración del ingreso, definitivamente hay una concentración del ingreso cuando hablamos de fortunas de 50.000 millones de dólares, de 60.000 millones de dólares, de 40.000 millones de dólares, es decir, 4 millonarios norteamericanos tienen una fortuna equivalente a todo lo que produce el Perú en un año, ¿no? Para hacernos una idea. Y eso se llama inequidad. Entonces, al problema del proteccionismo hay que agregarle el problema de la inequidad social. Y esa inequidad social genera inestabilidad social. Y la inestabilidad genera incertidumbre. Y tanto el proteccionismo, si va a haber o no va a haber, como la inequidad social, la posibilidad de problemas sociales, hace que esas proyecciones que yo quiero traer a valor actual, donde quiero encontrar cuánto vale una empresa hoy en función de lo que va a pasar en el futuro, se vuelve significativamente más complicado. Por eso es importante que cualquier inversionista en bolsa esté enterado de lo que pasa en el mundo, región y país. Después de hablar de Estados Unidos, podemos hablar de China. Y en el caso de China, vamos a ver que es una economía, de lejos la economía que más ha crecido en el mundo en los últimos años, pero además una economía muy importante porque tiene 1.300 millones de chinos. La población mundial son 7.000 millones de habitantes, 1.300 de esos 7.000 millones de habitantes, más de un 20% o casi un 20% son chinos. La India al costado tiene un poquito menos de 1.300 millones de habitantes, es decir, India y China son más de un tercio de la población mundial, para hacernos una idea. Una diferencia importante. Mientras los chinos tienen un problema de bono demográfico, porque hace muchos años en China se prohibió tener más de un hijo por familia, ahora han generado cierta flexibilidad, los indios tienen los hijos que quieran. Y eso que implica que hay una población joven que puede permitir un crecimiento, más empleo, trabajo, bla, 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 si las cosas van bien, más problemas si las cosas van mal. Pero la economía china ha encontrado senderos de crecimiento y hoy día es nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Por lo tanto, lo que pasa en Estados Unidos y China va a afectar las acciones y los bonos, su valor, no solo las acciones chinas y norteamericanas, sino también las acciones peruanas. Para competir con Estados Unidos y China, de alguna manera, ya en la década del 50 del siglo pasado surgió la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea está la Unión Monetaria Europea, que es un grupo menor de países, aproximadamente 15 o 16. Y estos países se juntan porque de esa manera pueden competir con economías bastante más grandes como la norteamericana y la china. ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Yo diría dos grandes problemas que van a tener que resolver. Un primer problema es que uno no puede generar una unión monetaria, tiene la misma moneda, ya no existe la peseta en España, el franco francés, o la lira en Italia, en todas partes existe el euro, una sola moneda. Pero cada país tiene su política fiscal de ingresos y gastos, su parte tributaria y la recaudación de estos tributos o impuestos. Y eso es lo que ha generado que, mientras países como Alemania
les va muy bien porque tienen una política fiscal y monetaria coherente, la monetaria es única, países como Italia, España tuvieron muchos problemas, porque como buenos latinos, y nosotros también somos latinos aquí en el Perú, pues gastamos a veces más de lo que podemos, y eso los llevó a determinadas crisis. Y eso también ha pasado en Grecia, y hoy día sigue atravesando por una crisis complicada. El primer problema es cómo generan un equilibrio en la parte fiscal, en la parte de emisiones, en la parte de financiamiento al sector público. El segundo problema que tienen los europeos es que se acostumbraron a algo que se denomina sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar es una, o implica un sistema de seguridad social muy fuerte, adecuado para determinado momento, pero que se financiaba cuando había una población muy, muy joven. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No hay una población, esa población joven va disminuyendo, ya están entrando algunas preguntas y las responderé en algún momento, pero sí quería comentarles este tema de la sociedad del bienestar, ¿no? Es insostenible la sociedad del bienestar en los términos actuales. Por poner un ejemplo de la sociedad del bienestar, los fondos de pensiones. Hoy día muchos países europeos están enfrentando crisis importantes en sus sistemas de pensiones por una razón muy simple, porque antes, con los descuentos que se le hacía a la población joven, se pagaban las pensiones a la población mayor. Hoy día la población joven es cada vez menor y la pirámide poblacional se está invirtiendo, y al invertirse son pocos los que están en la base, muchos los que están en la parte alta, y eso no les permite financiar a los ingresos de los adultos mayores. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Finalmente lo que ha ocurrido es que en casi toda Europa han tenido que subir la edad de jubilación, en algunos países de 55 a 65, 67 años, en algunos directamente, en otros escalonadamente, han tenido que bajar las pensiones y han tenido que subir los aportes. Entonces, Europa, así como Estados Unidos, tiene el problema de su proteccionismo, la política de Trump, etcétera, etcétera. China, en fin, hay todo un tema que está pasando de la inversión o crecimiento por inversión a crecimiento por consumo, el tema de los hijos que lo comentábamos. En Europa tienen que manejar este equilibrio fiscal por un lado y cómo manejan las expectativas en una sociedad del bienestar. Cuando uno se integra al mundo, uno se vuelve más interdependiente con el mundo, para bien y para mal. Uno deja de vivir, por decirlo figurativamente, en su barrio, y hoy día su comparativo, sus benchmarks, sus referentes, es el que mejor lo hace en el mundo. Y ahí los europeos tienen que resolver temas. Aprovechando algunos temas, ¿se saldrán del NAFTA? Me pregunta Wilfredo Gallegos. Yo no creo que Estados Unidos se salga del NAFTA, probablemente del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Lo que sí creo es que probablemente van a renegociar el caso de, en fin, del NAFTA, ¿no? Ya Trump ha tenido que dejar de lado, ha tenido dos grandes pérdidas, digamos, políticas. Primero, no pudo eliminar el Obamacare, que es el sistema de salud que creó Obama. Aunque no lo crean, en el Perú, un pobre tenía, ya no tenía, mejor acceso a la salud que en Estados Unidos. Un pobre norteamericano casi no tenía acceso a la salud. Obamacare precisamente trataba de resolver ese tema. Igualmente tiene costos de la perspectiva del tiempo, ¿no? Y, por otro lado, tampoco ha logrado, y eso ha sido esta semana, obtener el presupuesto para construir el muro. Indudablemente los mexicanos no le van a dar dinero, él decía, yo lo pago y después hago que me lo pague, pero al final los propios republicanos le han dicho, no hermanito, por ahí no es el camino, y si quieres no te doy presupuesto, y como sin presupuesto no funciona un país, ha tenido que ceder. Entonces, una cosa es con guitarra, otra con cajón, hay un dicho peruano, y creo que gobernar es bastante más difícil que ser candidato. Pero alejémonos de Estados Unidos, de Asia y de Europa, y lleguemos a América Latina. Tenemos todavía unos 15, 20 minutos para hablar de las acciones al final y de los valores, y cómo va el mundo y cómo le ha ido. Pero es importante entender todo lo que ocurre en el mundo y cómo nos puede afectar. Hay una pregunta, ya llegué a América Latina y empiezan más preguntas. Específicamente, ¿en qué país latino hay más probabilidad de que la implementación del sistema de bienestar no resulte fallida? Uy, es una pregunta complicada. A ver,
La verdad, en América Latina los países sí tienen todavía una pirámide poblacional, pero para que el sistema de bienestar o la sociedad del bienestar funcione, también se requiere sistemas públicos eficientes. Y si bien hay en muchos países, Chile, por ejemplo, un gran avance, aunque la pirámide se está perdiendo, la pirámide poblacional, se requiere un sector público muy eficiente y sin corrupción. Chile es uno de los que menos corrupción tiene, probablemente Chile sea una sociedad interesante, pero en algún momento hay que generar ese cambio. Pero hablemos de América Latina en su conjunto. En América Latina hay como dos grandes grupos de países. Aquellos países que se abrieron al mundo y aquellos países que generaron esquemas proteccionistas. En un lado está la Alianza del Pacífico, los que se abrieron al mundo, México, Colombia, Chile, Perú. En el otro lado están algunos de los países que se asociaron con Brasil y Venezuela. Brasil, Venezuela, Argentina en su momento, hoy día ha cambiado de política, algunos países de Centroamérica como Nicaragua o Ecuador en Sudamérica. ¿Y qué está pasando con Venezuela? Hace 10 años muchos afirmaban que a Venezuela le iba a ir mal, y la verdad que no le iba tan mal, pero los precios de las materias primas, principales productos de exportación, estaban por las nubes. El precio del petróleo, que hoy día está por debajo de los $50 barril, llegó a 160, 170 dólares. Además, Venezuela producía 4 millones de barriles diarios, hoy día produce menos de 3 millones de barriles diarios. El gran problema es que hay que tener una visión de largo plazo. Desde mi punto de vista, no hay que tenerle miedo a competir al mundo, hay que buscar estándares mundiales, hay que jugar en las grandes ligas y no en las pequeñas ligas. Si uno genera esquemas proteccionistas, finalmente termina perdiendo, como le está pasando a Venezuela, lamentablemente de manera muy radical, más otros temas radicales y otros temas políticos y sociales, pero el propio Brasil. Brasil está teniendo su peor recesión desde 1930. Y Brasil ha logrado desarrollar una industria interesante y en algún momento competitiva por la magnitud de mercado. En cifras muy gruesas, somos 30 millones de peruanos, casi 200 millones de brasileños. Es un mercado de por sí grande y lograron desarrollar algunas industrias, pero al nivel en donde se encuentran hoy día tienen que volverse competitivas a nivel internacional, y ahí es donde algunas industrias como la aeronáutica brasileña, Embraer o parte de la industria automotriz empiezan a enfrentar algunos problemas. En el caso de Venezuela es también su dependencia del petróleo. La OPEC, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y veo que es otra pregunta, no ha logrado que el precio del petróleo suba. Este es un manejo que ellos hacen y tiene que ver con un concepto económico que se llama elasticidad de la demanda, es decir, en algunos productos uno disminuye la cantidad que ofrece el mercado y el precio sube tanto que el ingreso total crece más, pero en otros no es así, es muy inelástico y más bien uno pierde. El petróleo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay muchos sustitutos del petróleo y además se ha incrementado la producción de petróleo, sobre todo la de esquisto, que es una tecnología nueva que se desarrolla en los Estados Unidos y en otros países, y la energía hidráulica, la energía eólica, la energía que tiene que ver con las mareas, se está desarrollando y hay alternativas para el petróleo en el largo plazo. Brasil, Venezuela son casos de problema. Argentina le está costando salir de los problemas que estuvo, y eso también tiene que ver con el manejo de las monedas, que es otra de las preguntas que viene por parte de Héctor Ruiz, donde me habla sobre el tipo de cambio y cómo cree que variará el dólar y si variará drásticamente en este contexto mundial. Voy a tratar de contestar preguntas, estar en el entorno y después regresar de alguna manera a este hilo conductor de entorno y valor de activos. A ver, haciendo un breve paréntesis para responder esa pregunta que es interesante y que generalmente en una charla, en una conversación siempre sale, ¿y ahorro en dólares o ahorro en soles? La verdad es que en los últimos 20 años más conveniente en el Perú ha sido ahorrar en soles que en dólares, ¿no? Por dos razones, porque si bien el sol ha perdido valor con respecto al dólar, la tasa de interés que ha pagado el sol ha sido significativamente superior a la del dólar y ha más que compensado esa pérdida de valor. Pero eso es un largo plazo. Si hablo de este año, es una respuesta muy difícil. Yo no veo un dólar muy volátil, probablemente en el corto plazo, en el caso peruano, veo un dólar que se quede entre el 3.25 y quizás 3.35, pero si Estados Unidos sube muchas veces las tasas de interés, probablemente el dólar sí cierre el año alrededor de 3.40 y 3.50. Igual no es para nada un cambio muy significativo, y a veces
antes que especular entre sol y dólares, pero hay libertad, si uno lo considera, es mejor ahorrar en soles a tasas locales que son superiores a las de los dólares. Pero repito, es muy difícil proyectar el tipo de cambio. Yo creo que va a haber algo de volatilidad, pero no tan significativa, ¿no? Las subidas de tasas en los Estados Unidos sí van a impactar en el mercado peruano. Es muy probable, yo siempre digo, nunca seamos absolutistas con respecto al futuro, pensemos en que es muy probable, porque ¿qué pasa cuando Estados Unidos sube la tasa de interés? El dólar se vuelve más atractivo en Estados Unidos que en el resto del mundo. Por lo tanto, salen algunos dólares del resto del mundo y van a Estados Unidos, y eso genera cierta pérdida de valor de la moneda local, dígase del sol, en nuestro caso, del peso, en el caso chileno, o en el caso colombiano, etcétera, etcétera, pero además, al subir el dólar, también hay una cierta preferencia y la tasa de interés por inversiones en dólares y por renta fija, bonos, más que por acciones. Entonces podría haber un doble efecto por ese lado. Regresamos un poco a América Latina para después terminar con algunos comentarios con respecto a cómo le van los mercados este año, y el año anterior y los últimos años. Bien, en América Latina, yo diría que los países que han mostrado ser exitosos desde una perspectiva económica, si nos ubicamos en horizontes de 15 o 20 años, son básicamente los países de la Alianza del Pacífico. Más aún, Perú y Chile, si vamos a un horizonte de 15 años Perú más que Chile, si vamos a un horizonte de 25 años con alta probabilidad Chile más que Perú. Y aunque no nos creamos la historia, Perú es uno de los países que mejor lo ha hecho macroeconómicamente en el mundo. Hay un ranking del World Economic Forum o del Fórum Económico Mundial, que se reúne además anualmente en Davos, en Suiza, donde el Perú figura dentro de los 25 países más estables macroeconómicamente. Esto no lo ha hecho ningún peruano, es un foro internacional, y en algún momento hemos logrado estar en el puesto 17 o 18. Pero entonces, ¿cuál es el problema en el Perú? Bueno, hay muchos problemas. Ese mismo ranking genera un dato vinculado a la institucionalidad. Y de 130, 140 países, somos el país 100 aproximadamente en institucionalidad. Para que un país funcione, la economía tiene que estar bien, pero las instituciones tienen también que funcionar. Y lamentablemente, nuestras instituciones, no todas, algunas han madurado, como el Banco Central de Reserva, otras tienen un largo camino por recorrer, pero creo que van mejorando. Creo que la actitud, por ejemplo, del Poder Judicial, a raíz de todos estos problemas de corrupción, muestra cierta mejora. Sin embargo, todavía hay mucha corrupción en algunos gobiernos regionales y municipales, y va a haber un gran trabajo que hacer ahí, y vamos a ver cómo se avanza. Institucionalidad es respetar la democracia. En casi 200 años de vida independiente, solamente han habido 2 periodos donde han habido 4 presidentes elegidos consecutivamente. Pero un periodo donde estos presidentes, todo parece indicar, 3 ya cumplieron su periodo y el 4º va a cumplir su periodo. Ese es el periodo que estamos viviendo. Entonces, los jóvenes han vivido 20 años de bonanza económica, los 2 últimos años no tanto, pero además 20 años de democracia. Eso, como decía Winston Churchill, creo que es lo mejor que nos puede ocurrir. O, parafraseándolo, no se ha descubierto nada mejor que la democracia y la economía de mercado. Por lo tanto, tenemos un gran camino por recorrer, y ahora tratemos de aplicar todo esto que he mencionado sobre el mundo, Estados Unidos, China, Europa, América Latina, los países del ALBA, los países de la Alianza del Pacífico, a las acciones y los valores. Cuando uno analiza el entorno, de ahí ya uno dice, bueno, ¿en qué país invierto? ¿Qué país va a subir más? Y acá hay 2 variables. El que mejor lo hace hacia adelante, pero además el que más atrasado está. Si el día de mañana el señor Maduro sale y dice, vamos a generar elecciones libres en Venezuela, probablemente la bolsa venezolana suba y suba y suba. Pero la probabilidad de que el señor Maduro salga y diga eso es bastante remota. Venía hoy día del centro de Lima, y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela ha declarado que su país va a solicitar su salida de la OEA, ¿no? Es decir, es un poco como regresar a Cuba de 1959. Un tema complejo, un tema difícil. Pero eso es país atrasado en valor de sus activos. Para que el Perú crezca, tiene que irle bien. Yo creo que hay que ser optimista,
pero hay algunos problemas de mercado de otro tipo, que los comentaré brevemente, que tienen que ver con lo caro que es operar en la bolsa local. Lo caro no me refiero al precio de la acción, sino a las comisiones y la falta de liquidez. No es tan rápido operar. Para que se hagan una idea, solo una acción peruana negociada en Nueva York, Buenaventura, que es la minera más importante de Perú, el año pasado negoció más que toda la bolsa de valores conjunta, que la sumatoria de todas las acciones de la bolsa peruana. Solo una acción. Si le agregamos las otras 4 acciones que cotizan en Nueva York, no hay forma, ¿no? Y el precio es el mismo, allá hay que acá. Lo que pasa es que la comisión allá es bastante más barata que acá. Este año la bolsa norteamericana le va bien, hay un cierto optimismo por lo que puede hacer el señor Trump, la parte optimista está pesando más que la parte pesimista, la bolsa norteamericana subió 16% aproximadamente, la bolsa peruana está ahí, ligeramente por encima de lo positivo, dependiendo de lo que haya ocurrido hoy y cómo haya terminado hoy, pero creo que es una alternativa interesante si se resuelven algunos problemas. Lamentablemente, en el caso de la bolsa peruana, hay de nuevo la amenaza de que pierda su categoría en estos rankings que nos califican como emergente o mercado de frontera. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchos fondos en el mundo, mucho dinero del mundo, solo puede invertir en mercados emergentes. Si el Perú deja de ser mercado emergente, muchos fondos no podrían invertir en Perú, en carteras, podrían comprar empresas o lo que fuera, pero en cartera, y eso podría generar un ajuste en la bolsa peruana. Mirando hacia adelante, yo creo que lo fundamental es ir resolviendo temas de la bolsa local para darle liquidez y mantener el tema económico. En renta fija, creo que los bancos son una buena alternativa si uno quiere estar tranquilo. Hay bonos de empresas que son más rentables que los bancos, eso implican inversiones probablemente superiores a 1.000 soles o 1.000 dólares a través de una sociedad agente bolsa, y se pueden hacer. Entremos un poquito más a Perú, hay algunas preguntas vinculadas a Perú. Señor Grau, con respecto a la propuesta del señor Barrenechea, se fue para arriba, vamos a bajarla para verla. Era una pregunta que mezclaba, en la que se planteaba al Perú como un estado o sociedad de bienestar. ¿Cuál es su apreciación al respecto? ¿Cree usted que hubiera resultado? Personalmente creo que no, porque, a ver, para empezar, no tenemos todavía la institucionalidad que necesitamos, ¿no? Si las filtraciones de los programas sociales son como se dan, hay mucho trabajo que hacer antes que eso, ¿no? Tengo el gusto de ser su alumna, el gusto es mío. Cuando usted enseñaba comercio internacional, wow, mejor no digo cuándo. Y ahora aprovecho en preguntarle de por qué algunos productos como los fondos mutuos pagan tasas de interés no tan rentables a diferencia de los depósitos a plazo de un banco. Extraordinaria pregunta. Fuiste mi alumna de comercio internacional y parece que de finanzas también, ¿no? ¿Por qué? Hay distintos tipos de fondos mutuos, ¿no? Cuando uno pone un depósito a plazo, uno tiene que ver el momento en el cual lo pone. Lo bueno de un depósito a plazo es que la tasa es fija y te asegura esa rentabilidad. Quien habla tiene algunos ahorros en depósitos a plazo y en fondos mutuos, pero tengo mucho más ahorros, a pesar de enseñar cursos de mercado de capitales, saber de valores, que en la bolsa. Y sí tengo fondos mutuos, ¿pero por qué? Porque los fondos mutuos son expertos, manejan permanentemente, compran y venden, pero si te toca épocas de bajas es complicado. Lo bueno es que están diversificadas. Un depósito en el banco es el compromiso del banco de pagarte una tasa, en este caso 6%. ¿Por qué 6%? Porque el banco capta 6% y lo puede colocar digamos, puede prestar un crédito hipotecario a 9, 10, un crédito automotriz a 15, 18, 20, una tarjeta de crédito a 25, 30, entonces tiene como tener ese margen. En el caso de los fondos mutuos, lo que ellos hacen es compran y venden bonos, algunos años son más rentables que estos depósitos, otros menos rentables. Además, dependiendo del tipo de fondo, hay fondos que se llaman ultraconservadores, son solo a corto plazo, eso dan rentabilidades chiquitas, pero es difícil que pierdan. Hay fondos de acciones que un buen año pueden dar mucho más que un depósito a plazo al banco. ¡Corrupción! Sí, pues, corrupción. Gran mal, hay que resolverlo a como dé lugar, como dicen los políticos, caiga quien caiga, es importante, es parte de la no existencia de institucionalidad y es un tema que hay que resolver sí o sí. Creo que dentro de todos nuestros problemas estamos avanzando por buen camino. El problema es que
hay que aprender de los errores del pasado. Si yo quisiera entrar a comprar valores, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Recomendar, no sé cuántas personas habrán, si 10 o 100 es bastante difícil. 87 personas. A ver, si son conservadores, depósitos en los bancos, con total honestidad. Si quieren arriesgar, yo diría acciones de empresas en aquellos sectores que en el largo plazo, el Perú, si le va bien, van a tener crecimiento interesante. Y esto puede estar vinculado con consumo, con construcción, y probablemente commodities, minería también, porque ya aparentemente se ha llegado a la zona más baja del precio de los commodities y hay una cierta recuperación. El tratamiento en cuanto al pago de impuestos por ganancia de capital y de intereses es el mismo para bonos del gobierno peruano y bonos corporativos. No, si eres peruano estás exonerado de bonos del gobierno peruano, ¿no? Los bonos corporativos están sujetos al impuesto a la renta y ahí hay una diferencia. Cuando uno habla de rentabilidad, la rentabilidad tiene dos variables. Una variable es tu tema nominal, gano 10, pero si ganas 10 y la inflación es 12, no tiene sentido. Tienes que corregirlo por inflación. Pero además, antes de corregirlo por inflación, tienes que corregirlo por tu tasa impositiva. Los instrumentos del gobierno generalmente en todos los países están exonerados del impuesto a la renta, no así las inversiones en el sector privado. El Bitcoin y todos estos sistemas, otra pregunta, vinculados con sistemas que se pueden utilizar a través de telefonía o sistemas de cómputo, es algo que se está ampliando, yo creo que es algo que va a llegar. Las famosas fintech, tecnología financiera, finanzas y tecnología. Voy a poner un ejemplo muy simple que va más allá del Bitcoin, pero que nos lleva a esta idea de tecnología. ¿Qué hace un banco al final? Un banco capta dinero, estudia a quién le puede prestar y le presta dinero, y si sabe a quién le presta, le pagan, y él a su vez le paga a su ahorrista. Uno puede llevar todo esto a una gran computadora, y en una gran computadora uno puede tener la historia de todos los que piden dinero, se les denomina agentes deficitarios, y de todos los que otorgan dinero se les denomina agentes superavitarios. Y uno puede generar un software genial, de forma tal que uno decide a quién darle dinero, con un software determinado, una determinada cantidad de dinero a una determinada tasa de interés, y los bancos podrían desaparecer en el muy, muy, muy largo plazo. Espero que no estén viendo ningún amigo banquero porque se va a molestar conmigo, pero en el muy largo plazo la tecnología puede permitir un banco absolutamente tecnológico. La verdad no creo que vaya a ocurrir eso. Lo que creo que va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es que los mismos bancos están desarrollando cada vez sistemas más sofisticados para captar dinero y también para prestar. A través de Internet, ustedes pueden abrir un fondo mutuo, a través de Internet, ustedes pueden pedir una línea de su tarjeta de crédito, no digo si sea recomendable o no, pero lo pueden hacer. Por lo tanto, a través de Internet ustedes ya tienen recursos y ustedes ya pueden ahorrar recursos también. ¿Cuál sería una cantidad mínima recomendable para invertir en la bolsa y qué aspectos tendría que analizar para escoger un asesor bursátil? La verdad que no hay una cantidad mínima. Yo creo que menos a ver, si uno quiere probar y saber cómo funciona, quizás 1.000 soles, pero lo ideal es un poco más, ¿no? Lo ideal yo diría 3.000, 4.000 soles para poder entrar. Pero uno puede entrar con 1.000 soles, lo que hay que tener cuidado es en la comisión. Si le van a cobrar 1% con 1.000 soles en buena hora. Lo que pasa es que muchas sociedades agentes de bolsa tienen una comisión mínima, digamos, 100 soles. Entonces ya, si uno va a pagar 100 soles de comisión para invertir 1.000 no tiene sentido, porque se están llevando 10% de tu inversión al principio, ¿no? Entonces hay que ver ahí realmente cuál es la comisión que te cobran. Si te cobran 1%, 500 soles. Habría que buscar una sociedad agente de bolsa que esté dispuesto a hacerlo. Quisiera saber su opinión acerca de la posible salida de Francia de la Unión Europea y cómo afectaría esto a los mercados de capitales mundiales. Mi opinión es, primero, no creo que se dé, no creo que la señora Le Pen gane las elecciones, creo que va a ganar el otro candidato que tiene el apoyo casi de toda la clase política, con excepción indudablemente de los partidarios de Le Pen y algunos otros, pero bajo el supuesto que se diera, creo que sería trágico. Primero, porque ya con la salida de Francia, la Unión Europea casi perdería vigencia. Alemania no va a soportar al resto de los países, por un lado, y por otro lado, el euro, por lo tanto, desaparecería, los esquemas proteccionistas del mundo crecerían. Es interesante, he hablado mucho de proteccionismo. A ver, voy a regresar a Adam Smith. Adam Smith fue uno de los economistas creadores de esta ciencia, para muchos es el creador de la economía,
Y él da un ejemplo muy simple de lo que es la especialización y por lo tanto cómo el producto puede crecer, la cantidad que se produce crece cuando uno se especializa. Y evitar el proteccionismo es precisamente que los países se especialicen. Imagínense que ustedes tienen que hacer alfileres. Ustedes cortan el alambre, ustedes tienen que golpear un lado para achatarlo y tienen que sacarle punta al otro. Si en lugar de hacer eso hay alguien que corta alambre, alguien que saca punta al alambre y alguien que achata el otro lado, la cantidad de alfileres que se van a producir es mucho más, porque se especializa, ¿no? El enciclopedismo francés de la Revolución Francesa hoy día es muy complicado que exista, habrán unos cuantos genios por ahí, pero es muy complicado. Los niveles de especialización llevan necesariamente a un mayor producto mundial. Señor Grados, no sé si ya lo mencionó antes, pero ante los efectos de los desastres naturales, ¿cómo se ha afectado el mercado de capitales peruano? ¿Cree que las empresas emitirían más deuda o se limitarían a renovar la que vence en el corto plazo? La verdad no creo que haya afectado significativamente a la gran empresa, sí hay una disminución de ventas, creo que van a enfrentar, creo que lo que va a ocurrir va a depender mucho más de las perspectivas probablemente van a tratar de reestructurar sus líneas vigentes con los bancos, es decir, más que pedir más, prolongar el plazo y la superintendencia ha dado un espacio para que esto se haga sin un efecto en tasa o en provisiones. Sí, lamentablemente, los costos de estos desastres naturales, que además tienen que ver con el calentamiento global, bla, 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 según todos los indicios, van a afectar a mucha mediana y pequeña empresa y microempresa en el norte de nuestro país. ¿Qué acciones son más cotizadas en la Bolsa de Nueva York? No sé a qué se refieren por cotizadas. Acciones más que cotizadas en la Bolsa de Nueva York, o sea, ¿cuáles son las acciones? La Bolsa de Nueva York es muy líquida, todas cotizan, probablemente cuáles tienen más perspectivas de crecimiento. En los últimos años, en general, las acciones que les ha ido mejor son las tecnológicas, hace algunos años eran las petroleras, porque las tecnologías son innovación. ¿No? Son las 9, ¿cuánto nos...? Ya, perfecto. Pregunta difícil. Las acciones de Graña y Montero están subvaluadas, sobre todo por los 7 millones de dólares destinados a la reconstrucción, o 7.000 debe ser. Bien. El caso de Graña es complicado. A ver, Graña es la mejor empresa constructora peruana, pero se ha visto afectada reputacionalmente por su asociación con Odebrecht en algunos proyectos. Yo creo que Graña tiene buenos profesionales, tiene buenos ingenieros, está haciendo un trabajo interesante para tratar de minimizar el efecto que ha tenido su asociación con Odebrecht, que es la única empresa que abiertamente se ha reconocido corrupta. Es una inversión de riesgo que puede generar muchísima rentabilidad si Graña sale del problema, y esperemos que así sea, pero digo, y repito, es de riesgo porque va a depender de cómo haga Graña las cosas para que se convierta en una inversión muy interesante. El Brexit, ¿cree que los otros países alrededor de Europa lo seguirán? Espero que no, pero vaya uno a saber. Si lo siguen, desaparece simplemente la Unión Europea y ya hemos comentado el tema, ¿no? En el contexto actual, ¿el tipo de cambio está cayendo o se mantiene estable? ¿Cree que sería mejor emitir deuda en dólares? A ver, más que emitir deuda pensando si uno va a ganar o perder porque emiten soles o dólares, lo que yo creo y lo que yo haría es trataría de calzar mi riesgo. ¿Qué es calzar mi riesgo? Si mis ingresos son en soles, si yo vendo hamburguesas en los centros comerciales de soles, entonces mejor me endeudo en soles. Y de esa manera no asumo el riesgo del tipo de cambio, ¿no? Si yo exporto y vendo cobre al mundo, entonces mejor me endeudo en dólares porque mis ingresos son en dólares. Si yo soy un agroindustrial, voy a hacer un pequeño comentario sobre la industria, sobre el sector agroindustrial en el Perú, y vendo en dólares, mejor me endeudo en dólares. Miren, el sector agroindustrial es un sector interesante en el Perú porque es uno de los pocos sectores que ha tenido un crecimiento impresionante y que puede seguirlo teniendo si lo hacemos bien. El Perú exporta a más de 110 países del mundo productos agroindustriales. Es decir, la uva peruana, el mango peruano, el arándano peruano,
el espárrago peruano, etcétera, etcétera, están en más de 110 países del mundo. Estamos dentro de los 10 principales países exportadores de alimentos, y esto nos abre un camino gigantesco hacia adelante, ¿no? De algunos alimentos, ¿no? No quiero generalizar, pero la cantidad de tierra cultivable puede crecer de manera exponencial, porque la verdad hay mucha agua al otro lado de la cordillera y poca agua a este lado de la cordillera, en la costa. Y temas como Chavimochic, Olmos, Siguas, etcétera, son zonas que al ser irrigadas van a generar un incremento significativo de la producción. Algunos hacen preguntas de hoy, otros del pasado. La crisis del 29 y la crisis del 2008 confirmaron que Estados Unidos no tenía una buena base financiera. ¿Dónde podría surgir la siguiente crisis? ¿Qué oportunidad habría de invertir en bolsa? En ese mercado sería muy riesgoso. ¡Wow! Este es un buscador de crisis. Una anécdota. Hasta antes de los años 30 habían dos grandes esquemas bursátiles en el mundo. Los esquemas bursátiles con mucha participación del Estado en la regulación, el esquema alemán, por ejemplo, y el esquema bursátil con nula participación del Estado, el esquema norteamericano. A raíz de la crisis, los Estados Unidos decidieron llegar a un esquema más o menos, no como el alemán, pero sí con algo de regulación, y los alemanes probablemente poco a poco han ido liberalizando parte de la regulación. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque ¿saben quién fue el primer presidente de la Comisión de Valores de los Estados Unidos? Uno de los más grandes especuladores de cuando se podía especular abiertamente, cualquiera puede especular, de cuando uno podía, en fin, llevar adelante prácticas que en la práctica hoy están prohibidas. El papá de los Kennedy. El papá de los Kennedy hizo su fortuna especulando y utilizando mucha información, y hay un libro que cuenta la historia del padre de los Kennedy, una historia muy dura, y fue el primer presidente del mercado de valores. ¿Con esto qué quiero decir ante la pregunta? Claro, si uno sabe que va a venir una crisis, y si uno está en plena crisis, es el momento de comprar. Puse el ejemplo de Credit Corp. Credit Corp en 2008 llegó a $30, está en $160, o aproximadamente $160. Pero podríamos poner muchos ejemplos. Sin embargo, en la crisis del 29, en promedio las acciones no se recuperaron hasta 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién se iba a imaginar que el nacionalsocialismo iba a asumir Alemania? Hitler. ¿Quién se iba a imaginar lo que pasa entre el 29 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, el crecimiento del comunismo, que ya había surgido en los años, entre el año 16 y 17, la Segunda Guerra Mundial y lo que ello implicó, y desde recién después de la Segunda Guerra Mundial, que se genera este llamado fenómeno de los baby boomers, y se generó un incremento impresionante de los mercados de valores. La crisis del 29 se debió, creo yo, a una falta de regulación y falta de transparencia en el mercado. Por eso fue necesario generar regulación. Y la crisis del 2008, y acá es una opinión, creo que también se ha debido en parte a una falta de regulación. Y ahí estoy con economistas probablemente como Krugman, Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Princeton, o Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia. No es que coincida con ellos al 100%, pero yo creo que los mercados financieros al final requieren un regulador. Así como en un partido de fútbol, en cualquier liga profesional se requiere un referee, en un mercado donde compiten por obtener rentabilidades y donde compiten por comprar los mejores valores y donde se compiten por productos, etcétera, etcétera, se requiere reguladores. Entonces, es importante. Esperemos que no, yo no veo una crisis como la del 2008, creo que la Reserva Federal de Estados Unidos se está portando de manera adecuada. Lo que sí se puede buscar, y no me atrevería en ese momento a mencionar algo, es algunos países que puedan entrar en crisis y sea un buen momento para comprar. ¿Cómo el Perú puede protegerse de personas como el señor Soros, que atacan los países como el nuestro con la especulación masiva del cambio de moneda? Es más difícil que antes, ¿no? Sí, efectivamente Soros, cuando existía hay un libro que es Soros and Soros, ¿no? Es un húngaro nacionalizado norteamericano y es uno de los grandes especuladores bursátiles y es uno de los grandes millonarios del mundo.
Soros obtuvo, ya no recuerdo, creo que ganó cerca de $1.000 millones especulando con la libra esterlina y la lira italiana, y después quiso hacer algo con el yen japonés o algo así, no recuerdo exactamente, y perdió la mitad. Pero en términos generales ha ganado. Yo creo que en el Perú no va a ser fácil especular, porque el Banco Central de Reserva tiene la cantidad de dólares necesarios como para que el sol desaparezca. Eso es impresionante, ¿no? Tenemos reservas, por eso somos estables macroeconómicamente. Y además el Banco Central de Reserva no actúa contra el mercado. Generalmente estos grandes saltos en el tipo de cambio se pueden dar cuando uno trata de controlar el mercado y en algún momento es imposible. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Venezuela? En Venezuela el señor Chávez trató de controlar el tipo de cambio y generó algo que se denominó y se denomina todavía el Bolívar fuerte. Es probablemente la moneda más débil de América Latina hoy en día, ¿no? Con niveles de inflación altísimos y con depreciación de su moneda importante. Yo no veo grandes movimientos, creo que el tipo de cambio va a responder más a factores externos que internos, y si hablamos de alguna institución que sí viene funcionando bien en el Perú, es el Banco Central de Reserva. Me han hecho una pregunta de marketing, ¿puede usar el mercado peruano para tener una buena rentabilidad? A ver, más que marketing hay temas difíciles de resolver en el mercado peruano, ¿no? Y en mi vida profesional he tenido algunas oportunidades de trabajar en la bolsa o de ser miembro del directorio de la bolsa, y por lo tanto lo puedo decir con conocimiento de causa de día a día. Hay un concepto que se llama eficiencia externa y eficiencia interna. Eficiencia externa es, está la información disponible para tomar las decisiones de inversión, y en el Perú yo creo que en gran medida está, no como nos gustaría, pero hay información. Pero la eficiencia interna tiene dos variables que comenté en algún momento de esta presentación. Una primera variable es, o está vinculada a qué tan rápido puedo comprar y vender. Y probablemente en el Perú pueda comprar relativamente rápido, pero es muy difícil vender. Es un mercado poco líquido. Y cuando el mercado no es líquido, eso se convierte en un obstáculo para su crecimiento, para atraer a otros inversionistas. El segundo elemento, vinculado con la parte estrictamente teórica, pero que tiene un efecto real en nuestra economía y en nuestro mercado de valores, ya lo mencioné, el costo de comprar. En el Perú, las comisiones de las sociedades agentes de bolsa en algunos casos son demasiado altas con respecto a la transacción versus otros mercados, ¿no? Son temas que hay que revisar, pero yo diría hay un tercer elemento. Todavía hay muchas empresas, muchos grupos familiares que no les interesa estar en bolsa por alguna razón y podrían estar en bolsa. Lo ideal sería poder seguir, que empresas grandes en el Perú se inscriban en bolsa, que se incremente este mercado, que hayan más alternativas y se podría desarrollar. Además de generar nuevos productos como los derivados, como realmente hacer un mercado líquido de operaciones en corto. ¿Qué son las operaciones en corto? Cuando uno va a la bolsa uno cree que solo puede comprar, porque si compras barato y vende caro. Hay mercados, en el Perú legalmente existe, operativamente lo han tratado de implementar, pero no es un mercado líquido, donde uno lo que pide prestado es una acción y uno la vende para comprar en corto, ¿no? Es decir, pide prestada la acción, la vende para después comprarla a un precio menor, ¿no? Otra pregunta es, ¿podría darnos alguna industria a nivel mundial que a mediano plazo pueda generar rentabilidad en bolsa? A ver, usted mismo pone la respuesta, tecnología, ¿no? Mining o minería también, dependiendo de la minera y dependiendo de la tecnología que se aplique y de cuál es el precio de producción. A ver, vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de minería sin hablar de empresas en particular. Hace 27 años en el Perú, en 1990, solo existía una empresa de telecomunicaciones, de celulares, no existía Tele 2000, ¿no? Y el celular no era esto, ¿no? El celular era casi una maquinita de este tamaño, y era casi como una cartera, y era como un maletín realmente, ¿no? Un ladrillo, ¿no? Un ladrillo. Era bastante incómodo. Ahora uno se guarda el celular, lo usa más de la cuenta, porque uno sale de acá y dice, aló amor, ya llego a la casa. Está dando plata a la telefónica, o sea, si vas a llegar a tu casa o no vas a llegar, entonces es una decisión tuya, pero realmente esto ha cambiado la manera de vivir. Cortázar, un escritor argentino, decía hace muchos años, escribió una poesía sobre el reloj, y decía que cuando a uno le regalan un reloj, realmente
no te han regalado el reloj, tú te has regalado el reloj, porque te vuelves esclavo del tiempo. Yo digo, ¿qué tan esclavos somos de estas maquinitas? ¿No? Ustedes van, en mi casa, cuando estoy con mis hijos, los tres están, y la conversación, ¿no? Entonces, en algunas empresas, para poder tener la reunión, el celular afuera, ¿no? Pero más allá de mis gustos y preferencias, esta maquinita es impresionante. Hoy día es casi una computadora. Tú tienes una de estas maquinitas y saben en qué parte del mundo estás. Pues, no sé, ustedes son la mayoría muy jóvenes. Cuando yo era chico había una serie de televisión que se llamaba Los Supersónicos, eran unos dibujos animados, ¿no? Y en Los Supersónicos uno ponía una pantalla y uno hablaba con la otra persona, ciencia ficción, ¿no? Hoy día lo puedes hacer con esta maquinita. Los famosos platillos voladores, no sé si han visto los últimos aviones de combate, pueden levantarse verticalmente, ya no requieren pista para salir, ¿no? O sea, es impresionante cómo ha cambiado la tecnología. Por eso la tecnología vale lo que vale, y por eso el conocimiento, más que la producción, es lo importante. Yo les hablaba que las mejores universidades del mundo están en los Estados Unidos. ¿Pero por qué las universidades? Porque el conocimiento es lo que vale al final. Claro, es importante donde se hace la maquinita, pero donde está la ciencia, donde está el conocimiento, es importante. La tecnología ha cambiado definitivamente la manera de vivir, va a seguir cambiando la manera de vivir, y realmente aquellas empresas tecnológicas que lo hagan bien, me refiero tanto al hardware, podemos hablar del software también, les va a ir extraordinario. ¿Cuánto vale Uber? ¿Cuál es la infraestructura de Uber? Un software. Y vale más de 50.000 millones de dólares. Uber no tiene un taxi, por poner un ejemplo. O Cine Papaya, se vendió, no recuerdo, ¿no? A Fandango en 10, 12 millones de dólares. Y es un grupo de peruanos que se le ocurrió hacer un sistemita para que compres tu entrada al cine. ¿Cuánto invirtieron? Tiempo. Y hoy día son millonarios. Y tienen su sistema en otros países de América Latina. Entonces, es interesante. La tecnología definitivamente lo va a hacer. La minería, por hablar todos de los sectores, más hablan de otros sectores también, la minería, sí, pero aquellas mineras que apliquen tecnología y que produzcan barato, porque el fenómeno es interesante. Cuando el precio del metal baja, indudablemente bajan los ingresos de todas las mineras, pero las mineras más eficientes producen más barato el metal, y va a bajar tanto que algunas mineras van a cerrar, pero las más eficientes van a seguir operando. Va a depender de qué mineras. Muchos me hablan también de los juegos, de las zonas de juego de azar, un negocio complicado, porque el lavado de activos, ahí qué tan rentables son y qué tanto serán activos, a veces es difícil saberlo, ¿no? Los famosos casinos, en otra pregunta, a ver, uno entra a un casino con $10.000 y en efectivo te lo cambian en monedas y ya lavaste dinero. Punto. Si pensamos mal, el dueño del casino puede dar $10.000 a todo el mundo y lavó dinero. Los hoteles es otra forma de lavar dinero. Tú puedes decir que el hotel está lleno y si no hacen una inspección, nadie sabe si el hotel está vacío y estás metiendo dinero negro a la economía. No digo que no haya hoteles ni casinos, pero que hay que supervisarlos de manera adecuada. Esa industria, la verdad que es difícil saberlo. El retail va a depender del país. En el Perú el retail ha crecido muchísimo, creo que va a seguir creciendo. Hay un tema también de gustos y preferencias, de formas de vivir, etcétera. Uno de los grandes problemas del Perú es la informalidad, va a haber que trabajar en la informalidad. ¿Cómo puede afectar al Perú una guerra entre Estados Unidos y Corea? Negativa y positivamente, gracias. Wow. Primero, ojalá no haya ninguna guerra, ¿no? Porque, a ver, lo ha dicho un españolito que es ministro del gobierno coreano. Hay un español por ahí en el gobierno coreano, no sé si lo han visto, que ha dicho que sí, que Estados Unidos tiene muchas más armas que Corea, pero que Corea tiene las necesarias para destruir el mundo. Entonces, eso a uno lo asusta, ¿no? Y la verdad que es complicado, porque no sé qué tenga Corea, pero es complicado. Entonces, esperemos que no haya una guerra. Pero vamos a poner el caso hipotético que haya alguna ojiva, ojalá que no sea, bueno, alguna bomba que no sea nuclear, que salga de Corea y llegue a Corea. Lo negativo es probablemente el precio de las tasas de interés se irían al cielo, los activos de refugio como el oro subirían de precio, el Perú es un importante productor de oro, y algunos metales
subirían porque había una demanda para producirlos. El Perú podríamos, pero es un beneficio que quisiera que no ocurriera, ¿no? Efectivamente, la guerra de Corea, la que dio origen a Corea del Norte en el 52, generó un boom del precio de los metales y un crecimiento del Perú. Si se dan algunos intentos de guerra, probablemente eso beneficie al precio de los metales, al precio del oro también, y desde esa perspectiva el Perú podría verse beneficiado en el corto plazo, pero en el largo plazo creo que el mundo sufriría y no es para nada positivo, ¿no? Bueno, termino con unos comentarios generales. Primero, gracias por haberme resistido 1 hora 20 minutos. ¿Qué les he pretendido decir? Que si quieren invertir en acciones, en bonos, es importante leer el periódico, o sea, enterarse de lo que pasa en el mundo, en la región, en el país, política, social y económicamente hablando, que pueden desde el Perú invertir en el mundo, que en el Perú no hay ninguna restricción para ingresar o sacar dinero, pueden comprar acciones en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer desde el computador en su casa, o acercándose a las distintas sociedades agentes de bolsa, o áreas de banca privada de la banca local, que es una interesante alternativa, pero termino quizá, si no hay otras preguntas, ahí han entrado un par más, con lo que decía Warren Buffett, ¿no? Yo ingreso e invierto en aquello que entiendo. En aquello que no entiendo, mejor no invierto. Entonces, ingresen e inviertan en aquello que entiendan, en la base, y de ahí podemos seguir creciendo. Estimado profesor, con 5.000 soles, ¿dónde invertiría actualmente? Depósito a plazo en un banco, el que más rentabilidad le dé. Es lo que haría yo si tuviera solo 5.000 soles, porque no quisiera que fueran para abajo. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, gracias Rubén. Buenas noches. ¿Qué competencias espera que tenga una persona que use el programa de mercado de capitales que ofrece la Universidad de Lima? Que tenga ganas de estudiar, ¿ah? Que tenga ganas de estudiar, que le vamos a enseñar, le van a enseñar, porque yo no voy a ser profesor, pero le van a enseñar las bases para poder invertir, o directa o indirectamente a través de las casas de bolsa. Y además con acá nuestro buen amigo, experto y además jefe, director y presidente del Laboratorio de Mercado de Valores, que es un lindo laboratorio, sin lugar a dudas el mejor laboratorio del Perú, nos dice que vengan nomás y van a aprender con la infraestructura que tenemos. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias a todos. Gracias, chao, chao. Un aplauso. Gracias.